Señor, gracias por venir hoy a orar con nosotros. Gracias al Señor. El Señor está en todos ustedes. Aleluya, aleluya. ¿Cómo han estado? Oh, sí. ¿Han pasado un tiempo maravilloso? ¿Toda la semana con Dios? Gracias. Antes de comenzar hoy, aquí se han reunido muchas personas que van a ir a Pakistán y a Filipinas. Sé que hay personas aquí que dicen que no van a ir ni aquí ni allá, pero mientras vengan aquí a orar algún día, ¿irán? Lo sé, amigos. Ya he visto que todos ustedes irán. Amigos, por eso, confiando en que ustedes también irán, hoy algunas personas que han regresado de Filipinas y otras que irán a Pakistán, compartirán un poco con nosotros, porque cuando fui por primera vez no sabía nada y muchas cosas sucedieron a través del Señor. Y también las personas que van aquí, cuando dije, vamos a la prisión de Filipinas, ¿la prisión de Filipinas? Así comenzaron. Y ahora se ha creado un nuevo país llamado Filistán. Ahora es el país de Dios. Aleluya, Filistán. Después de regresar de Filipinas dije, hermano, vamos a Pakistán. Hermana, vamos a Pakistán. Y todos se unieron sin dudarlo ni pensarlo dos veces. Así que ahora se están formando soldados asombrosos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo oprimidos, sufriendo, sintiéndonos injustamente tratados y robados por Satanás mientras ellos nos roban con los ojos abiertos? ¿Hasta cuándo vamos a vivir así? Debemos seguir adelante y convertirnos en poderosos soldados de Dios, porque todos somos hermanos y hermanas en Dios. Dentro de Dios, ya sea un prisionero en la cárcel o alguien en la calle que aún rechaza a Dios, pero está oprimido por una enfermedad dolorosa. Cuando ustedes mismos se acercan, imponen sus manos y oran, esa persona simplemente se sana. Entonces, esa persona se sorprende, pero ustedes mismos se sorprenden aún más. Ustedes mismos se dan cuenta de que esto es realmente Dios. ¿Por qué he vivido así hasta ahora? No puede ser. Ahora tengo que cambiar completamente. ¿A dónde van después? ¿A dónde van después? Así es como deben avanzar. Porque Dios, cuando ustedes están aquí, yo pienso, voy a ir a una misión el próximo año. Si lo hacen así, cuando llegue el próximo año y ocurra algo, no podrán ir. Así es como suele ser nuestra vida. Y Satanás piensa, ¿cuándo planea ir a la misión? ¿En qué mes? Entonces, comienzan a planear cómo molestarte. 1 o 2 meses antes. Pero como no conocemos su estrategia, no podemos ir. Y volvemos a caer en la trampa. Sin embargo, después de ir una vez y ver cómo trabaja el Espíritu Santo, me volví completamente hacia Jesús. Y desde entonces comencé a buscar en el extranjero. Revisé todos los ministerios, buscando si había algún lugar al que pudiera ir. Así que me uní, y me uní de nuevo, y me uní otra vez, y seguí uniéndome. Y mientras continuaba, lo que vi del asombroso Dios fue que, aunque cada vez que iba ocurrían grandes milagros que me desafiaban y me sorprendían más, lo que más me sorprendió fue esto. Dios elevaba mi nivel espiritual cada vez que iba. Me sorprendió antes, cuando ocurría algo, aunque no pudiera expresarlo a los demás, me preocupaba solo. No podía dormir, a veces lloraba solo hasta quedarme dormido, tenía miedo y trataba de resolverlo de cualquier manera. Pero cuanto más entraba la calma en mí, cuanto más crecía el Espíritu de Dios dentro de mí, más confiado me sentía y pude ver por mí mismo cómo Satanás retrocedía. Cada vez más, lo más agradecido es que cada vez que con fe daba un paso adelante, ya fuera, yendo a África o a cualquier otro lugar, el Señor me daba cosas que no había pedido. La primera vez que fui no podía profetizar. Él me dio el don de la profecía. Y la segunda vez que fui no tenía el don de sanación, pero al ver que la sanación ocurría de manera sorprendente la primera vez, me sorprendí y me pregunté qué era eso. Desde entonces, ya fuera que impusiera las manos o no, el Señor derramó una unción de sanación que provocaba sanaciones asombrosas. La tercera vez que fui, Él comenzó a darme palabras de conocimiento. Así que cuando no sabía qué era la palabra de conocimiento, cómo se usaba o cómo se recibía, simplemente al mirar a una persona, se me revelaba todo sobre ella. A veces no debería decir nada, otras veces solo debería decir lo que el Señor me indica que diga
Así que incluso cuando vine a Corea, al ver a una persona, el Señor me mostraba todo lo que esa persona había hecho la noche anterior. Entonces me acercaba y decía, hermana, ¿qué pasó anoche? Sí, Dios. Dice que esto se hará de esta manera. Cuando hacía esto se emocionaban mucho, lloraban y orábamos juntos, guiándolos hacia el reino de Dios. ¿Verdad? La cuarta vez que fui, Dios me dio el don de la visión espiritual, así que cuando iba podía leer todos los pensamientos de esa persona, ver lo que estaba tratando de hacer, saber cuál era su profesión y cómo era su familia. Todo eso se me revelaba. Así, al renunciar a mi vida aquí por fe, dejando de lado mis ingresos y saliendo por una semana o 10 días, entregando todo a Dios y abandonándolo todo, mientras el mundo estaba en caos con el coronavirus, mi esposo intentaba detenerme y todos hablaban en los medios sobre el aumento de casos de Omicron. Yo estaba decidida a ir, incluso si eso significaba morir allí. Cada vez que avanzaba de esta manera, Dios añadía un don divino sobre esa fe. Y lo más agradecido es que me otorgaba dones más poderosos y una autoridad espiritual más fuerte. Dios me concedió el poder de sanar, exorcizar y gobernar sobre todas estas cosas, añadiendo todo esto a mi vida. Por eso les digo a ustedes, ahora es el momento de que se vayan, hermana. ¿Es el momento de que se vayan, hermana? Cuando digo esto, y ustedes van juntos, estos son los regalos que reciben. Y la autoridad espiritual que Dios les da a ustedes no tiene relación conmigo. Yo solo soy la persona que Dios ha guiado y liderado para decir vamos y tocar la trompeta, levantando expectativas. En ese momento ustedes dicen, ya no quiero vivir esta vida más. Ahora voy a vivir una vida verdaderamente transformada. Ahora estoy completamente comprometido con el reino de Dios y he dominado al inmundo Satanás que me atormenta a mí, a mis padres, a mi familia y a mi riqueza. Estoy completamente listo para expulsarlo. Deben tomar la decisión por ustedes mismos y salir con esta determinación. Satanás no es nada, pero hemos estado viviendo simplemente soportándolo. Por ejemplo, en un pueblo llegan 3 caballos y soldados con flechas encendidas y disparan hasta que el pueblo entero se incendia y matan a las mujeres, a los niños, se llevan a los maridos como prisioneros. ¿Qué hacíamos en el pasado en esas situaciones? Como fue algo que ocurrió de repente, no había más opción que sufrirlo, ¿verdad? Pero, ¿cómo es ahora? No capturaríamos y ejecutaríamos a esas 3 personas en el acto, aquellos que han recibido la autoridad espiritual de Dios. ¿No deberíamos proteger nuestro hermoso pueblo de esa manera? Eso es precisamente ustedes mismos y sus familias. Pero si no pueden proteger eso y están siendo oprimidos de un lado a otro, llorando y pidiendo al pastor que ore por ustedes, pidiendo al evangelista que ore por ustedes, si no tienen esa autoridad espiritual, aunque oren, no es fácil que esa oración se realice poderosamente en esta tierra y en sus vidas. Si ayunan durante 40 días y hacen esto y aquello, pero no tienen autoridad espiritual, siempre estarán rezando como huérfanos, sin fuerza. Por eso, su autoridad espiritual debe fortalecerse. Así que hoy, al invitar a 1 o 2 personas y viajar a Filipinas, Beto, desde el momento en que fui hasta que regresé, quiero compartir las impresiones que recibí y por qué debo seguir adelante, por qué voy a Pakistán. Quiero que escuchen estas cosas y que también ustedes en estos últimos tiempos se acerquen a Dios. Ahora avanzaré. Eso no es nada para Dios. Para Dios, los 100,000 o 300,000 won que gastan no son nada. ¿Acaso morirán de hambre por gastar ese dinero y salir? Después de ir a Filipinas en diciembre, ¿cumpliré mi misión? Porque no tengo dinero para comer al día siguiente. Si no tienen comida ni nada, vengan a verme. ¿Entienden? En cualquier situación, hemos resuelto todo lo que necesitamos con el dinero que tenemos, pero hemos sido muy reacios a invertir en Dios. Hemos sido muy reacios a hacerlo. Por eso ha llegado el momento de que tomen una decisión y den un paso adelante. Misionar. Por curiosidad, porque otros lo hacen de ninguna manera. ¿No somos ese tipo de misión? Queremos que ustedes se conviertan en soldados y avancen, viviendo como aquellos que cumplen literalmente con Isaías 61:1. Por ejemplo, si una hermana es tan pobre que no tiene dinero para comer mañana, vamos a darle 2 millones de wones de nuestro bolsillo
No, no lo haremos. Con el espíritu que Dios ha derramado sobre nosotros, vamos a romper el espíritu de pobreza que está en esa hermana, porque nosotros no podemos hacer nada. Es el espíritu de Dios quien lo hace todo. ¿No es así? Y si alguien es adicto a las drogas, rompemos el espíritu de adicción. Y si alguien tiene un espíritu de orfandad, le hacemos saber quién es su padre. Cuando ustedes hacen esto, cuando rompen ese espíritu en esa hermana y en esos amados hijos de Dios, en ese momento, al mismo tiempo que lo rompen, también se rompen ustedes mismos. Así es como el ejército de Dios se levanta al mismo tiempo. Amigos, por eso les digo que no escatimen tiempo ni nada y avancemos hacia el reino de Dios. Amén. Amén. Ahora nuestro hermano John Sang-hee, por favor salga primero. Ha ido 2 veces a Filipinas y esta vez se ha unido al viaje a Pakistán por 3ª vez. Así que cuando comparta los cambios de antes y los cambios de ahora, por favor escuchen atentamente. Es un mensaje realmente importante. ¡Aleluya! Hola, me siento un poco sorprendido porque me pidieron que compartiera de repente, pero lo haré con valentía. Si alguien se ha inscrito para el viaje a Filipinas, por favor levante la mano. Hay bastantes personas. También hay muchas personas que no he visto antes. Confío en que Dios estará presente en ese lugar y caminará con nosotros. Gracias. Pregunté cómo debería compartir desde allí, pero como no me dijeron exactamente cómo hacerlo, compartiré según lo que me inspire. Hoy he ido a Filipinas 2 veces. La primera vez que fui, no tenía ninguna expectativa. Esto es, porque esa primera vez en Filipinas también fue mi primera misión y realmente no estaba preparado, no había orado lo suficiente y fui como si fuera un turista. Realmente en ese momento físicamente fue un poco agotador y como no estaba preparado, hubo muchas situaciones desconcertantes. Sin embargo, después de 1 o 2 días, me di cuenta de que no podía seguir así porque me faltaba oración. Así que los compañeros de cuarto, las parejas duermen juntas. Luego, las personas que van solas tienen su propia habitación. Y mientras mi esposa estaba socializando con alguien, tomé un momento para orar y lo que sentí fue que nunca olvidara que estoy caminando contigo. Yo seguía pidiendo en oración que me acompañara, que estuviera conmigo y de repente me dio esa sensación como si me estuviera dando un empujón. Me decía, ¿por qué sigues pidiendo que camine contigo cuando ya estoy contigo? Desde entonces, mi corazón se llenó de valentía y mucha... ¿Cómo lo diría? Debería decir que me sentí bien. Me sentí tan ligero como una pluma. Al principio, cuando iba a la prisión, estaba muy nervioso. Aunque soy un hombre, pensé que sería tan rudo como en nuestro país. Pero en realidad no fue así. En mi caso, como mencioné antes, me faltaba oración y, ¿cómo lo diría? Como fui en una situación un poco desprevenida, para ser honesto, no estaba enfocado en ministrar en la prisión o cosas así, sino que estaba concentrado solo en seguir el horario y trabajar. Así que no tenía tiempo para la comunión con el Señor o para recibir ese tipo de sentimientos. Así que fue realmente difícil, de hecho. Durante 2 días me preguntaba, ¿qué estoy haciendo ahora? ¿Vine aquí a trabajar? ¿Realmente fue así? Antes de ir a Filipinas, no había orado lo suficiente ni estaba preparado. Y al regresar, pensé que esto no sería nada, que no quedaría nada de esto. Lo que realmente quiero aconsejarles es esto. Sabemos que cuando intentamos orar, después de ver un drama, no es fácil concentrarse en la oración. Cuando cantamos himnos y oramos, nuestra actitud mental cambia y nuestra purificación espiritual también es diferente. Por eso, antes de ir, le pedí a Dios que cuando estuviera allí, cuando fuera a Filipinas, qué trabajo debía hacer y con qué llamado debía servir durante ese tiempo corto.
quiero recibir esas cosas de manera constante. Solo una vez, solo espero recibirlas claramente a través de la oración y también, incluso si no lo recibo antes de ir, cuando piso el suelo del lugar, siento una inspiración en mi corazón. De hecho, lo sentí por segunda vez. La primera vez fui sin saber nada, pero la segunda vez ya lo entendía. ¿Por qué es necesario ir incluso en un viaje misionero corto? De hecho, la primera vez pasó así, pero la segunda vez, al ir con conocimiento, mi esposa y yo hemos mejorado mucho nuestra relación. De hecho, yo soy un poco... Es duro. Incluso cuando lo miras, mis palabras también son rudas, pero puedo decir cosas buenas. A mi esposa le puedo decir, lo hiciste bien, gracias por tu esfuerzo, está delicioso. Pero al omitir todo eso y solo decir lo esencial y ser completamente honesto, mi esposa se siente herida todos los días. En realidad había partes que no sabía y otras que sí, pero no podía cambiarlo. Al ver las lágrimas de mi esposa y al sentir junto a ella en ese preciso momento, me di cuenta de que el Espíritu Santo me mostró que estaba muy equivocado. Después de regresar, nuestra relación de pareja se recuperó tanto que comenzamos a hablar mucho más. Incluso, siendo honesta conmigo, me contó todo durante horas mientras lloraba. Oh, yo no lo sabía. A través de esa experiencia, realmente, llegamos a conocer nuestra relación de pareja y nuestra familia. Incluso allí, la obra continuó, acompañándonos realmente. Aquí en nuestro equipo, de hecho, hay muchas personas a las que me alegra mucho ver. Los quiero mucho. Realmente los quiero mucho. Junto con ellos, realmente nos convertimos en guerreros. Ahora, aunque las sillas no son como estas, nos sentamos sobre algo parecido a una tapa de plástico. Eso, los prisioneros están sentados así, en fila, cientos de ellos, pero al capturar ese momento no es miedo lo que siento, sino un desbordamiento de amor. Lo sentí dentro de mí. Y estoy seguro de que todos aquí también lo sintieron. Las lágrimas simplemente brotan. No creo que haya habido una sola persona aquí que no haya llorado. Mientras oramos, puedo sentir cómo el amor emana de mi cuerpo. Y cuando sentí que las lágrimas llenas de amor fluían de ellos, en ese momento, mis heridas, mis carencias, toda esa amargura, todo se desvaneció como si nunca hubiera existido. Incluso ahora, al recordar esos sentimientos me emociono. De hecho, realizar un ministerio tan especial y espectacular es realmente difícil en nuestro país. Está todo tan concentrado que durante toda la vida vas a personas que podrían pasar el resto de sus vidas en prisión y les predicas el Evangelio de Jesús y simplemente te absorben. Simplemente dicen que entienden, que creen. Y mientras lloran, lo aceptan. ¿Dónde encuentras algo así? Ahora, cuando hablas de Jesús, el cielo, el infierno, la incredulidad, la gente se cansa de escucharlo. Pero cuando lo ves desde el alma, aunque sean extranjeros, es tan agradecido y conmovedor. Después de sentir eso, simplemente sientes que debes volver, porque no es fácil experimentar tal emoción y amor. Noté que, además de las personas que ya habían ido, había algunas personas que iban por primera vez. Realmente, aunque sea por un corto periodo, recibes en tu corazón qué tipo de llamado tienes del Señor y qué papel y amor puedes transmitirles allí. De hecho, aquí no puedes concentrarte porque tienes que trabajar y hacer otras cosas. Y a veces tienes que dedicarte a la familia, pero allí puedes concentrarte completamente en el ministerio. Desde la mañana hasta la noche, mantente conectado con el Señor. Envía amor a las personas, profetiza, realiza sanaciones y liberaciones y canta alabanzas juntos, liberando todo lo que llevas dentro. Será un tiempo realmente valioso. No, el Espíritu Santo lo hace así.
Estoy seguro de que un tiempo así será necesario para ustedes. Y yo también voy a Pakistán para ese tiempo. La próxima vez, ya sea en Pakistán o en cualquier otro país, espero que podamos participar juntos y ser personas que compartan la misión de Jesucristo. Gracias por escuchar. Hola, soy Ley. Fui cuando se realizó el segundo viaje a Filipinas. Ahora que soy pastor, lo que más anhelo en mi ministerio es ver la gloria de Dios manifestarse, predicar la palabra y transmitir principios teológicos no es tan difícil. Hay tantos libros que solo necesitas leerlos, pero deseaba fervientemente que la iglesia manifestara la gloria de Dios. Y me preguntaba si Dios realmente me estaba usando. Tenía algunas dudas al respecto, así que también fui a misiones. ¿Qué haces cuando vas? Participas en actividades culturales, ¿verdad? Ustedes también han ido, ¿verdad? Vas, repartes comida, cantas himnos y participas en el culto. ¿No? Pero aquí era diferente. Porque pude enfrentarme y encontrarme directamente con Dios, experimentar con mis propios ojos que Dios está vivo y ver la manifestación de la gloria de Dios. Puedo ver que hay otros que fueron conmigo. Al ver directamente los asombrosos eventos que ocurrían cuando oraban, me di cuenta de que Dios realmente está vivo. No es solo el Dios que vemos en la Biblia, sino que los milagros que Elías y Eliseo realizaron también ocurren hoy en día. Comprendí lo que es el poder de Dios. Así que al principio, cuando fui, tenía muchas expectativas. Estaba seguro de que vería la gloria de Dios y regresaría. Y así fui. Cuando vas a la prisión te sientas en fila, como en una lata, como mencioné antes. En el momento en que los vi, mi corazón se sintió muy pesado al ver a esas personas y sentí compasión por ellos. Porque allí, casi todos, tienen cadena perpetua. Jóvenes que simplemente viven allí como prisioneros de por vida. ¿Qué tan lamentable es eso? Por eso, mi corazón estaba bastante pesado. Entonces, después de compartir la palabra, nuestro equipo comenzó a salir y a orar. En el momento de imponer las manos, empecé a llorar. Pero, ¿qué es más importante que eso? Algo dentro de esa persona esperaba que en el momento de tocar, Dios obrara de manera asombrosa. Así que la expectativa era muy alta. Sin embargo, al imponer las manos no hubo ninguna reacción. Al imponer las manos, el demonio debería huir y suceder cosas así. Pero no pasó nada. Así que, después de ir a la primera prisión, tuvimos una reunión para compartir cómo nos sentíamos. Pero fui honesto, no se manifestó ningún poder. Parece que Dios no me está usando. Deseaba fervientemente que se manifestara la gloria de Dios, pero no sucedió. Me sentí un poco decepcionado, así que estaba bastante abatido. Al regresar al alojamiento, me preguntaba, ¿por qué no se manifestaba el poder de Dios? Soy pastor, ¿por qué no se manifiesta? ¿Dónde está Dios? Me sentí muy decepcionado, solo, ¿a Dios? ¿Por qué vine aquí? Si es lo mismo que en casa, no es innecesario venir. Y seguí orando. Dios, no seguro que tienes un propósito. A los coreanos les gusta el dicho, a la tercera va la vencida. Así que la próxima vez Dios actuará de nuevo. Entonces nos reunimos por la mañana y todos los hermanos y hermanas que fueron con nosotros tenían un semblante muy bueno. Parece que todos estuvieron orando intensamente durante toda la noche. Estaban muy bien. Entonces, ahora, la segunda vez mientras íbamos en el autobús, oramos intensamente en lenguas. Pero alguien dijo que incluso vio ángeles y cosas así. Decía que los ángeles parecían estar asombrados y nosotros seguimos orando en lenguas mientras íbamos.
Y luego fuimos y en la segunda prisión había muchos jóvenes sentados. El primer día me sentí un poco pesado de corazón, pero el segundo día mi corazón se abrió por completo. En el momento en que los vi, las lágrimas comenzaron a brotar. No es importante que Dios ponga su mano y expulse, sino que en el momento en que puso su mano, mi corazón comenzó a llenarse de amor. Por eso las lágrimas comenzaron a brotar. Dios, oh, ten piedad de esa alma. Ten piedad de esa alma. Yo también en el pasado no estuve en prisión, pero viví como un siervo de Satanás. Sin embargo, yo salí al exterior. Pero ellos, aunque acepten a Jesús como su Salvador, no tienen que seguir viviendo aquí. ¿Cómo puedo darles esperanza y aliento? ¿Qué debo hacer? Y entonces las lágrimas comenzaron a brotar. Mientras oraba, además, 2 de nuestros hermanos salieron y compartieron su testimonio. En el momento en que escuché ese testimonio, mi corazón se rompió aún más. ¿Cómo puedo salvar estas almas? Dios, por favor, ayúdame. Así terminó el segundo día. El tercer día fuimos a una prisión, con alrededor de 2,000 personas. Es una prisión, solo para mujeres reclusas. Nuestro líder dio un discurso y unos 30 de nuestros hermanos y hermanas salieron a orar. En ese momento tuve este sentimiento. El primer día deseaba fervientemente que se manifestara la gloria y que los demonios fueran expulsados. Pero el segundo día, Dios derramó su amor en mi corazón y el tercer día, le entrego todo a Dios. No hay nada que yo pueda hacer, así que simplemente iré, oraré, pondré mis manos y dejaré que Dios actúe. Dios, hazlo todo. Con ese sentimiento, fui orando intensamente. Si alguien decía que le dolía aquí, entonces ordenaba en el nombre de Jesucristo que el dolor se fuera, que la enfermedad se fuera, y mientras caminaba al lado, seguía orando intensamente. Y luego, después de haber orado durante más de 30 minutos, después de retirarnos y regresar, era el momento de repartir los artículos de primera necesidad que habíamos preparado para las personas que los necesitaban. Así que lo hicimos con mucha alegría. No recuerdo bien quién oró por quién. Oramos por tantas personas, más de 100. Mientras íbamos de un lado a otro, esas personas venían una por una a decirme que sus rodillas se habían curado. Que sus rodillas se habían curado, decían que sus oídos se habían abierto y contaban esas historias. ¡Qué bien me sentí! ¡Aleluya! ¡Dios lo hizo! Mi corazón se elevó, enormemente, allí. Dios finalmente me está usando. Dios no solo me hizo pastor por hacer, no solo me salvó por salvarme, me eligió y me salvó para sanar, alimentar y guiar a las almas hacia el reino de Dios a través de mí. Me di cuenta de esto. Por eso me comprometí completamente con Just Like Jesus. Yo también. No es fácil socializar de esta manera en el país, pero Just Like Jesus, como mencionó el hermano antes, es el lugar donde realmente podemos ver con nuestros propios ojos quiénes somos. Para hacer eso deben participar, o en la misión deben ir personalmente, extender sus manos y orar. Solo así podrán saber quiénes son. Jesús también lo hizo, ¿verdad? Después de sanar a los enfermos y leprosos, los discípulos regresaron diciendo que cuando imponían las manos, los demonios se iban y sucedían cosas asombrosas. Y Jesús dijo, ¿verdad? Eso no es lo importante. ¿Qué es más importante? Que se ha reconocido que eres hijo de Dios. ¡Aleluya! La razón por la que oramos aquí es para ir, resucitar a los muertos, imponer las manos para sanar, alimentar y vestir, y así entender quiénes son ustedes. Y al regresar, creo que debemos hacer lo mismo, en Corea. Ustedes pueden hacerlo porque Jesús está en ustedes. Aleluya, gracias. Hola, Seomdeokseop. Cuando vine aquí, cuando llegué a Just Striker Jesus, de hecho, estaba bastante deprimido espiritualmente. Y además, un poco, cuando no podía digerir bien, me dolía la cabeza. Y tampoco podía orar bien. En medio de eso, mientras buscaba en YouTube, por casualidad, escuché el sermón del Señor y vine aquí
vine y mientras oraba poco a poco me fui recuperando. Me recuperé y entonces, siguiendo las palabras del señor Kwon, escuché que íbamos a ir a una misión en Filipinas. Y después de ir, sentí que me estaba recuperando cada vez más. Antes de ir, cuando me dolía la cabeza, no podía orar. Así que empecé a tener esos pensamientos. Si muero así, habré nacido y muerto sin ningún significado en la vida. Y me pregunto, si realmente estoy viviendo mi vida en vano, Pero después de ir a Filipinas y regresar, sentí que tenía una fuerza espiritual. Entonces, cuando el Evangelio me fue transmitido, pensé que en realidad no fue fácil. Cuando el Evangelio llegó a nuestro país, el misionero Thomas entregó la Biblia en el río Daidong y fue decapitado y murió. Después de regresar de Seongyeol, tuve este pensamiento: mi nombre es Eom Deokseop, y que esta Biblia sea entregada a Eom Deokseop. Por favor, asegúrese de entregarla. Tuve la sensación de que dijo eso antes de morir. Antes de eso no lo había escuchado. Jesús también derramó su sangre en la cruz por nosotros, pero las personas que escucharon el Evangelio de Jesús, personas como Rocas, cuando llegó a nuestro país a través de Europa y América, muchas personas derramaron sangre para que ese Evangelio llegara hasta mí. Eso es lo que pensé. En el pasado pensaba que creía en Jesús porque yo era especial. Ahora que me he recuperado, siento un impulso más fuerte en mi corazón de conquistar más. Debería intentar conquistar otros países también. Por eso, siento que debo cumplir completamente con la tarea de difundir el Evangelio que el Señor me ha encomendado. Creo que aquellos que han decidido ir a Filipinas o Pakistán esta vez han hecho un gran trabajo. Creo que esto provocará un avance poderoso. Aleluya. Hola, soy la maestra. Oh, misión. Fui a Filipinas en el segundo grupo y también iré a Pakistán esta vez. Yo también me uní aquí a Just Like Jesus y crecí mucho en la fe. Así que el reino de Dios, antes lo conocíamos mucho por conocimiento. Lo conocíamos mucho por conocimiento, pero no vivíamos mucho una vida que testificara a Jesús desde el corazón. A través de este tipo de misiones, creo que hemos comenzado a hacer más de estas cosas. Yo también fui a Filipinas. Al regresar, realmente nos dimos cuenta de que muchas otras iglesias van mucho al extranjero para misiones y generalmente hacen mucho trabajo cultural, pero esto es realmente una obra del Espíritu Santo. Ir a otro país y testificar de Jesucristo es algo que realmente no se puede imaginar. Sin embargo, cuando vas y lo haces directamente, eso es simplemente que mi fe parece crecer bien. Yo también fui a Camboya, no por primera vez, y la segunda vez no. La segunda vez fui con mi esposo, y este esposo, después de regresar de la misión en el extranjero, cambió muchísimo. Amén. Cambió tanto que realmente solo sigue avanzando hacia adelante. Así que de vez en cuando lo freno un poco. Así que sin frenos el ardiente amor de Dios desborda en mi corazón y explota todo el tiempo. Si ustedes también tuvieran esa experiencia, creo que sería un momento realmente bueno en sus vidas. Cuando recibí la invitación para ir juntos a Pakistán esta vez, el Señor me dijo que fuera, pero en mi corazón seguía diciendo, sí, entendido, voy a ir
dije eso, pero algo se sentía tan pesado, era demasiado pesado. Más tarde, al reflexionar, recordé que nuestro representante Kwon Jong-min mencionó que al llegar a Pakistán se siente muy pesado. Eso fue lo que sentí. Desde el principio, Dios me hizo saber que no podríamos ir allí, sin estar preparados. Si aquellos de ustedes que van no oran y no se preparan realmente, sin importar lo que enfrentemos allí, nadie más es responsable. ¿Es tu responsabilidad? Por eso, realmente espero que podamos avanzar juntos con un solo corazón y una sola mente, agradecidos de que el Padre nos use para su obra. Así que esta vez estoy muy emocionado por ir a Pakistán. Así que ese lugar, el Señor nos dijo que el corazón de Dios Padre está allí. Y también, cuando pienso en los niños, en los campos de refugiados de Afganistán, me vienen lágrimas cada vez que oro. Realmente, aunque vayamos físicamente, si no estamos preparados, fracasaremos. Si nos preparamos con oración, creo que podremos superar todo esto con creces. Por eso cada mañana oramos por las personas que van a Pakistán. Y también, la última vez, el pecado de no haber orado es muy grande. Juntos. Así que, si en el tiempo que nos queda unimos fuerzas y oramos juntos, estoy seguro de que regresaremos victoriosos. Gracias. Hola, soy esposo Yang. Yo ya había cambiado antes. En el proceso de cambio, conocí a Dios, conocí a un misionero y asistí a muchas conferencias. Conocí a Dios y bueno, como si estuviera lleno de baches, como un globo lleno de agua. Dios me fue moldeando mientras asistía a muchas conferencias. Un poco más. Dios nos ha dado a nosotros, a los creyentes. Yo también asistía a la iglesia y vivía la vida de iglesia, pero como hijo de Dios aprendí sobre la política y cómo deberíamos vivir nuestras vidas. Dios me enseñó mucho sobre estas cosas y en mi vida siempre vivo experimentando a Dios. Antes de ir a Filipinas, hace aproximadamente un año aquí y 6 meses, me enteré por Osan de que íbamos a ir a Filipinas. Escuché y, ese mayor me preguntaba si debía ir a Filipinas, si era el camino preparado para mí. Al principio pensé eso, pero al principio Dios no me dijo que fuera, y fue la segunda vez que fui. La segunda vez que fui. Yo cuando estoy solo o en cualquier situación, Dios me ha tocado mucho y me ha restaurado. Así que solo pensar en Dios me hace llorar. Por eso no considero estas lágrimas como algo vergonzoso. Porque Dios, me tocó. Vivo cada momento con lágrimas de gratitud y agradecimiento. Esta historia, no sé cuándo Dios querrá que la cuente. No quería contarla rápidamente. Quería hacerlo. El próximo año o más tarde. Sí. Hoy. Ahora aquí en este lugar, Dios. Yo dije, me hace confesar. Yo
He ido mucho a la cárcel, eso es. Porque viví en una cárcel en Corea. La primera vez fue porque tuve problemas mientras hacía negocios. En nuestro país, si cometes un error mientras haces negocios, canción, que si tienes recursos y conoces bien la ley, entonces hay muchas maneras de salir. Ni siquiera pensé en eso. Y cuando el negocio fracasó, me convertí en un deudor. Así que apenas entré porque no podía devolver 13 millones de wons. Y luego Dios me llevó allí por primera vez para la primera vez, lo cual significa que es lo mismo. La primera vez allí Dios traté de tocarte. No escuché mucho a Dios. Porque viví sin escuchar, así que cuando pienso en Dios, me salen lágrimas. Y luego, después de regresar la primera vez, otra vez, viví intensamente. En este mundo malvado, esforzarse. Entonces Dios me envió de nuevo, por más tiempo, fui por un tiempo más largo. Los detalles, te contaré más sobre este Nepatori más adelante, así que ven a menudo. Así que viví 2 veces en Corea cuando el representante dijo que iba a ir a Filipinas. De hecho, me sorprendió, pero no pensé forzadamente que este trabajo era un proceso de vida para ir como misionero a la prisión en Filipinas. Así que la primera vez que fui, no pensé que tenía que ir solo porque fui, sino que oré. Pero la primera vez no hubo respuesta y la segunda vez me respondió de inmediato. Así que, como he vivido allí, puedo entender un poco mejor los corazones de esas personas que nadie más. Por eso, lo que oré por ellos es que lo más difícil cuando estás allí es la familia. Pienso en mi familia más que en mí mismo. Por eso oré mucho por las familias de esas personas. Y cuando fui, por primera vez, nuestros compañeros de equipo que estaban al final, probablemente lo vieron. Había un amigo grande de espaldas anchas. Desde mi perspectiva parecía ser el segundo o tercer mejor en Seúl, así que decidí que correría hacia él primero. Era grande y corpulento. Pero. De hecho, cuando nuestros compañeros de equipo lo vieron, sus ojos eran realmente claros. Las personas allí tienen una mirada clara, pero al igual que en nuestro país, existe algo llamado tasa de reincidencia, la probabilidad de que alguien que ya ha estado allí vuelva a ir. Es alta. Por eso, aunque al final parece una cadena perpetua, cuando fueron por primera vez, estos chicos salieron y hay muchas posibilidades de que vuelva a aparecer, probablemente en el caso de Filipinas, más del 50% puede volver a entrar. Oramos por esos aspectos. Sí, así. Esto, ahora también, compartir esta experiencia con ustedes como testimonio es para que también conozcan estos aspectos. Y cuando oren, aunque Dios haya derramado algo en ese momento, me gustaría que oraran mucho por esos aspectos, cuando oren por estos chicos. Y esta vez también vamos a Pakistán. Aunque no es fácil, cuando el representante llama de vez en cuando, da miedo. ¿No es difícil así también? Dios me dio el corazón para dejarlo y decidí ir. Así que ustedes también, seguramente, cuando regresen, sus vidas cambiarán mucho, sin duda. La familia cambiará y mi entorno también cambiará. Pero esa misión que Dios les da a ustedes, esa misión se vuelve más cierta
Y tú, al venir aquí, de alguna manera nos separamos de la iglesia tradicional, ¿verdad? Al llegar aquí, Dios les mostrará claramente qué deben hacer y cómo debemos vivir para el reino de Dios en el futuro. Así que, aunque sea la primera vez que algunos de ustedes viajan al extranjero para una misión o toman un avión, yo también fui por primera vez a una misión y tomé un avión por primera vez en ese entonces. Así que no tengan demasiado miedo y cuando regresen tendrán días muy felices. Gracias. Hola, soy Yang Hyun-gil, gracias. Me uní a la segunda misión en Filipinas y era mi primera misión. En camino, sí, eso. No sé si han escuchado mi testimonio, pero el fin de enero estaba en la estación de esquí con mi hijo. Cuando el señor de la información me preguntó si iba a ir, ¿verdad? Dicen, dame solo un día. Así que oré. Y al día siguiente, con un corazón temeroso, porque era la primera vez que sabía lo que era una misión y también lo que era una prisión, aunque había escuchado los testimonios de los que fueron en la primera misión. A pesar de eso me inscribí con un corazón alegre. Pensé que solo yo iba a ir, así que me inscribí, pero al día siguiente mi esposa también fue invitada al grupo de chat y terminó yendo conmigo. Sin embargo, en ese momento mi esposa estaba trabajando y no podía tomarse vacaciones, así que después de pensarlo y orar, decidimos simplemente ir, pensamos. Si renuncias al trabajo y vas, seguramente te darán otra cosa, ¿verdad? Así que presentó su renuncia. Entonces se procesó, pero de repente el gerente superior llamó y preguntó por qué estaba renunciando. Preguntó si había algún problema o dificultad. Le dije que necesitaba tomar unas vacaciones y me sugirió que tomara las vacaciones y luego volviera al trabajo. Así que lo manejamos como unas vacaciones y simplemente continué. Así fue como sucedió. Pero aunque hubo cosas buenas, después de tomar esa decisión, también tuve un accidente de coche. Y ambas madres de la familia se enfermaron. Pero cuando tomas una decisión así, ¿no? Muchas personas dicen que también hay una obra de Satanás. Así que pensé que si no superaba esto, perdería la batalla contra Satanás toda mi vida. En ese momento, mientras estaba profundamente reflexionando y preparándome para el mundo espiritual, decidí avanzar. Entonces, en lugar de realizar una gran obra o sanar a esas personas, lo que quería era compartir el amor de Dios que recibí. Ese amor que me hizo sentir agradecido solo por respirar cada día después de haber estado al borde de la muerte. Solo quería transmitirlo a ellos. Pensé que sería bueno, así que desde entonces comencé a orar mucho para superar mi propia lucha. Así que cuando llegó el momento fuimos a Filipinas. Para nuestra misión allí, dentro de ese lugar, las personas que estaban allí parecían mucho más cómodas que nosotros. No lo sé, no puedo conocer a todos ellos. Pero aunque podrían estar resignados y por eso sentirse cómodos, sentí más bien que Dios recuerda a cada uno de ellos. Tenía tantos pensamientos sobre si debía cuidarlos o no, así que realmente no había nada que pudiera hacer por estas personas. Solo podía interceder por ellos y pensar que solo cuando encuentren libertad dentro de ese lugar podrán realmente encontrar alegría. Y empecé a envolver regalos para ellos todos los días cuando de repente el director estaba preparándolos conmigo y me dijo, ¿cuál es tu impresión? Me preguntó y en ese momento no pude decir nada, solo lloré. Eso fue un momento en el que pude sentir más la presencia de Dios con nosotros y el amor de Dios compartido con la tierra de Filipinas. Así que durante ese periodo compartí el amor que había recibido y también vi milagros, como una persona que usaba un bastón en la reunión de oración y luego lo traía de nuevo, como lo hizo nuestra diaconisa
entendí plenamente que todo esto se realiza bajo la dirección de Dios. Así que cuando el director dijo que iba a ir a Pakistán esta vez, pensé que solo iría yo. Y realmente me inscribí, pero de alguna manera terminé yendo con mi esposa. Como mencionó nuestro hermano John Sang-jin antes, es un poco más cómodo ir como pareja. Compartimos la misma habitación, aunque eso también puede no gustar. Aunque podríamos habernos encontrado por separado, realmente fue cómodo y lleno de gracia la convivencia. Y mientras preparaba el viaje a Pakistán, tomé la decisión y me inscribí. Pero el mayor problema fue que tenía un contrato de subrogación, el 30 de septiembre. Sin embargo, era prácticamente el único que había trabajado en esa parte. Y sobre eso, estaba en una situación en la que tenía que asumir toda la responsabilidad. Así que era absolutamente imposible que pudiera ir. Sin embargo, pedí a todos en nuestro equipo que oraran juntos. Y pensé que Dios se encargaría de todo. Así que, recordando lo que hicimos en la primera fase, me inscribí. Sin preocuparme por nada. Y trabajé, pero afortunadamente, el viernes pasado, recibí la notificación final de que renovarían el contrato. Sin embargo, lo importante es que me voy el día 24. Pero el día 25, japonés, se suponía que debía dar una presentación delante del CEO, pero inevitablemente nuestro director tendrá que hacerla. Así que el director sigue, en términos coloquiales, ¿no? Me está presionando. Pero no he dejado que eso me afecte y he pedido mucha comprensión. Además, lo más importante es que en el contrato con la agencia obtuve 90 de 100 puntos, lo cual es una muy buena calificación, así que planeo irme con tranquilidad. Sin embargo, por supuesto, habrá algunas medidas que tendré que tomar más adelante. Lo más importante que quería decir es que mi pequeña decisión o mentalidad en este mundo lleno de maldad frente a Satanás, si hay siquiera un poco de capacidad para destruir y superar, es suficiente para lograrlo. Lo he sentido una vez más. Porque Dios nos guía y controla todo. No hay nada que deba temer, ni un poco. Si confieso que puedo hacerlo, seguramente Él me ayudará. Y dentro de ese amor puedo sentir y saber que es posible. Así que, no, para aquellos que han tomado una decisión y para aquellos que aún no lo han hecho, hay muchas oportunidades. Pero si me supero un poco más, puedo avanzar proclamando que puedo salir sin miedo como un soldado de Dios victorioso, convirtiéndome en un precioso hijo de Dios. Le bendigo. Gracias. Hola, soy John Yong-ju. Yo también fui a Filipinas en el primer y segundo viaje. Ahora no estaba en condiciones de poder ir. Nosotros ahora económicamente estábamos muy... Sí, nuestra familia estaba en bancarrota y estábamos en ese proceso. Así que también había partes que eran difíciles financieramente, pero nuestra escuela, el hecho de que llegara a Just Like Jesus fue por una palabra que Dios me dio antes, fue que solo debía estar en el lugar donde Él quería que estuviera. Luego, Él se encargaría de todo lo demás, pero la razón por la que llegué a Just Like Jesus, una noche no estaba escuchando un sermón, pero era un sermón diferente. Pero cuando te duermes tiendes a volver a dormirte. Sin embargo, alrededor de las 2 de la madrugada me desperté de repente y justo en ese momento estaban diciendo la palabra que necesitaba escuchar. Y luego me volví a dormir. Y por la mañana sentí que había algo y al revisar vi que la representante Kwon Jung-mi había dado un mensaje sobre nuestros hijos. Después de escuchar eso pensé que debía ir allí. Pero no pude ir durante 2 meses. Pasaron una cosa tras otra. Y
Y esta vez decidí que definitivamente tenía que ir, así que finalmente llegué. Y puse un pie allí, y luego continué orando y orando, y cuando dijeron que iban a ir a una misión a Filipinas, me pregunté si realmente podría ir, pero al final tomé la decisión. Primero me inscribí, y entonces de repente apareció el dinero, conseguí el dinero necesario para la misión, y ahora, antes de irme, ya tengo una casa. Y había estado orando por eso, y la casa por la que había estado orando apareció. Y hace poco nos mudamos. Y yo, cuando pongo mis manos y oro, ocurre la sanación. Sin embargo, no estaba en un estado de tener esa fe y tampoco conocía bien la palabra, pero de todas formas puse mis manos y oré porque dicen que podemos hacer todo lo que Jesús hace. Había muchas personas sentadas allí y pude entender cuánto ama a Dios a estas personas. Realmente lloré mientras ponía mis manos y oraba. Pero al verlo sentí que yo estaba más atrapado que ellos. Ellos estaban allí dentro, aunque sus cuerpos estaban atrapados. Yo, por otro lado, aunque vivía libremente, sentía que mi vida espiritual, mis pensamientos y demás estaban muy atrapados mientras los observaba. Al sanarlos, al orar por su sanación y al rezar por ellos, sentí que yo mismo también me liberaba. Y de hecho me liberé mucho. También la segunda vez, ahora voy a Pakistán. Por tercera vez. Había solicitado ir a Filipinas por tercera vez. Y me preguntaba si realmente debía ir, pero luego reflexioné un poco cuando el representante Kwon Young-min me llamó. ¿Puedo ir en la situación actual? Además, ahora tengo hijos y se acerca Chuseok. Había varios problemas. Yo solo confío en mí misma porque mi esposo aún no lo cree. Así que tenía muchos pensamientos complicados. Entonces pensé, bueno, primero voy a orar. Decidí dar el primer paso y solicité, y esta vez también, como tenemos 3 hijos, había muchas cuestiones económicas, pero Dios nos proveyó nuevamente. Eso también, de alguna manera, nos permitió firmar un contrato que cubría exactamente esa cantidad, así que dije, gracias Dios, aleluya, y ahora, con un corazón muy agradecido, presenté la solicitud y ahora estoy esperando con ilusión, pero como mencionó la pastora antes, cuando oro mi corazón se siente muy pesado. Cuando fui a Filipinas no tenía el corazón tan pesado, pero me preguntaba por qué me siento tan cargado ahora. Mientras estaba sentado aquí, escuchando a todos ustedes hablar, de repente, recordé cómo nuestro país vivió tiempos muy difíciles durante la guerra de Corea. Mi padre también bajó de Corea del Norte, así que viví en el pueblo de Abai, en Sokcho, hasta que tenía unos 9 años. Pero mientras vivía allí, sabía lo que era la pobreza. Y de repente Dios me dio el sentimiento de que debía estar en el lugar donde viven personas como yo, personas que vivieron como yo cuando era niño. Por eso, esta es la razón por la que debo ir, porque como lo he experimentado. Es algo que se entiende y se conoce de manera natural. Pero cuando lo experimenté, esa persona, sin importar lo que yo dijera, solo con una mirada. Cuando han tenido la misma experiencia, ellos lo entienden todo. Sin necesidad de palabras, espiritualmente se comprende. Y también se sana, así que cuando fui esta vez, con la intención de entender los corazones de estas personas y que ellos también experimenten sanación, me quedé sentado en este lugar. Entonces de repente me pidieron que compartiera mi testimonio, así que subí ahora. Puede que ustedes también estén pasando por dificultades ahora con diversas situaciones y problemas en los negocios o en otros aspectos. Sin embargo, cuando di un paso adelante, Dios abrió todas las puertas para mí. Gracias.
Hola, me llamo Yoon Jae-young. Primero que nada, yo era un gran pecador. Sin embargo, al ver cómo Dios me ha guiado poderosamente hasta estar aquí, veo la bondad de Dios y primero le doy gloria a Él por esto. Antes de emprender la primera misión, mi padre tenía demencia y mi madre sufría de una depresión severa. Entonces, la rutina de mi madre era despertarse a las 6 de la mañana, ir a la habitación de mi padre, abrir la puerta y empezar a gritarle mientras él dormía. En ese momento yo solía estar orando, solo en mi cuarto, y cuando escuchaba esos sonidos, mi sangre hervía. Entonces me di cuenta en ese momento que la impartición no solo se refiere a cosas espirituales de Dios, sino que también los espíritus malignos pueden ser impartidos, y eso me causaba mucho sufrimiento. Sentía lástima por mi padre, pero el año pasado vine aquí y recibí el don de lenguas, y fue la primera vez que aprendí sobre el mundo espiritual, pero el director siempre nos habla sobre la lucha espiritual y cosas así, y yo no sabía nada de eso antes. Así que, en mi habitación, en la boca de nuestra madre, ¿cómo puedo hacer para eliminar eso? Entonces, mientras oraba en mi habitación, extendí mi mano hacia la habitación de mi padre. Entonces, cuando ordeno en el nombre de nuestro Señor Jesús que se vaya, curiosamente se calma en un minuto. Mientras seguía haciendo eso, me dijeron que fuéramos a una misión. Así, que cuando me jubilara, lo que más quería hacer era vivir una vida misionera, y así quería terminar mi vida. Así que esto llegó más rápido de lo que pensaba. Así que simplemente fui. Pero debido a la situación en mi casa, en mi corazón, Padre, este amor de Dios brotara como un manantial para mi madre y para mi padre. Mientras hacía eso, decidí orar primero. Señor, voy a la primera misión. ¿Qué deseas que obtenga? Pero hasta el momento de partir no recibí ninguna respuesta. Así que, antes de partir, en la puerta de la casa, mientras no estaba, oré para que no ocurrieran problemas con mi madre y mi padre, y apliqué la sangre de Cristo por todas partes. Lo hice en la habitación de mi madre, en la cama, en la habitación de mi hijo, en la de mi padre, y cuando regresé, me dijeron que no había pasado nada malo. Le di gracias al Señor por eso. De todas formas, así fue como fui a la primera misión, yendo a la primera. Prisión. Ese día, el cuerpo se pone muy tenso. El corazón late con fuerza. No puedes hacer nada, ¿verdad? ¿Qué debo hacer? Entonces, compartí habitación con mi hermano Eom de Oxeo y fui solo al baño. Al baño, así que bajé la tapa del inodoro, me senté y oré allí. Señor, ¿qué debo hacer hoy? Después de un rato, sin recibir respuesta durante unos 20 minutos, escuché no tienes que hacer nada ya, lo he hecho todo. De verdad, entonces con un corazón alegre entré en la prisión y abrí la puerta. Al entrar, los hermanos de la prisión se giraron para mirarme, pero en sus miradas no era simplemente la mirada de prisioneros. Realmente eran miradas de hermanos. Y antes de sentarme, las lágrimas comenzaron a brotar. Cuando estaba a punto de sentarme, el Señor me dijo: Hey, Jae-hong, los cientos de personas aquí son mis hijos amados. Son tus hermanos. Mientras me decía esto, Dios seguía derramando su amor. Y no pude dejar de llorar hasta que salí de la prisión. Entonces, lo que quiero decir es que mientras caminaba, quería poner mis manos sobre sus cabezas, pero ¿qué sé yo de dar bendiciones? Sé cómo sanar, así que cuando ponía mis manos sobre sus cabezas, solo podía llorar. Continuamente, así que el primer día lo hice de esa manera, y cuando fui a la segunda prisión, le pregunté al Señor: la última vez me diste amor, ¿me darás algo diferente hoy? Pero ese día también me hizo llorar continuamente, y lo mismo sucedió cuando fui a la tercera prisión, así que en la primera
sesión de la Biblia, solo lloré y regresé. Y me di cuenta de que era el corazón de Dios. Cuando regresé, lo que había cambiado en mí era que ya no sentía rencor hacia mi madre y mi padre. Esto no era algo que realmente quisiera tener, pero lo tenía de esta manera en la primera sesión. Llegué a conocer el amor de Dios y cuando fui a la segunda, también oré. Dios, esta vez, además del amor, algo más. La última vez vi que algunos experimentaron sanación y se desmayaron y me gustaría probar eso. Pero nuevamente, no me respondió. Así que fui a la segunda sesión y en la segunda también él me hizo llorar otra vez. Así que me hizo llorar mucho, pero la tercera vez fue cuando fui a la prisión de mujeres que mencioné antes y mientras estaba allí, seguía haciéndolo. Pero la gente no se desmayaba. Mientras lo hacía, seguía mirando a mi alrededor, viendo que allí alguien estaba siendo liberado y aquí alguien estaba siendo sanado. Señor, yo también decía, pero me di cuenta de que debería entregárselo completamente a Dios, pero seguía intentando hacerlo por mí mismo. Así que no pasó nada. Pero después de regresar, lo que me ocurrió fue que no estaba seguro de qué dones quería, pero empecé a orar constantemente. Por ejemplo, si veía a alguien que parecía estar mal, sentía el deseo de orar por esa persona, o sentía el deseo de orar por Israel, o por las iglesias de las naciones, o por las iglesias de nuestro país. Este deseo seguía llenando mi corazón, así que en ese momento lo entendí. Es el don de la intercesión. Así que, en resumen, no hay nada que hacer para aquellos que van a Filipinas. Solo, antes de irse, aunque no obtuve una respuesta del Señor antes de irme, ¿qué? Me gustaría que le preguntaran al Señor qué es lo que desea para ustedes o qué quiere que obtengan. Y al final, las sanaciones, exorcismos y profecías que ocurren allí son dones, ¿verdad? Son regalos que Dios da porque quiere, así que no esperen eso. Él los dará a su manera. Pero una cosa importante es el amor de Dios, creo. Después de regresar de la segunda misión, le pregunté al Señor, oré aún más fervientemente, Señor, por favor, permíteme hacer sanaciones, exorcismos y profecías. Oraba intensamente todos los días, pero un día Él me habló claramente. ¿Realmente quieres hacer eso? No importa cuánto uses esos dones para tu ministerio, si no tienes mi amor en tu corazón, no servirá de nada. Eso fue lo que me dijo. Y después de eso, cada vez que leo la Biblia, ahora solo veo el amor de Dios. Veo amor en todas partes. Y mientras vivimos en estos últimos tiempos, incluso dentro de esto, el amor de Dios es lo que finalmente puede ser nuestra fuerza motriz para superar estos últimos tiempos. Así que espero que tengas un buen viaje. Hola, soy el diácono Geo Jong-won. Soy la esposa del señor Yang Yong-il, quien dio su testimonio antes. Soy la protagonista que renunció. Entré a un nuevo trabajo en enero de este año. Como ahora tengo 50 años, encontrar trabajo no es fácil, ¿verdad? Entré agradecida, pero ¿cómo iba a pedir 5 o 6 días de vacaciones? En febrero, si empecé en enero, no podía abrir la boca para pedirlo. Así que realmente pensé, dije que iría, ¿qué hago con esto? Estuve muy preocupada. Mis hijos están en la secundaria, así que el dinero no es poco. Y si los dos vamos, también hay un tema de costos. Así que dije, no quiero ir, pero ya había hecho una promesa, como ya había dicho que iría. Quería ser responsable de mis palabras, así que después de pensarlo mucho, bajé y presenté mi solicitud, pero presenté la solicitud y sin decir nada más me dijeron que sí, adelante, vaya, tendré que empacar e irme. Vaya, me echaron después de un mes, pensé mientras me iba, cuando recibí una llamada, era el jefe de equipo, preguntó cuántos días de descanso necesitaba, así que no hay vacaciones
y somos una organización que realmente no tiene descansos, simplemente porque somos una organización que sigue las reglas al pie de la letra. Le pedí que me diera solo 5 días para ir y volver. Así que pude regresar a mi trabajo con tranquilidad. Durante ese proceso, aunque he vivido una vida de fe por más de 40 años, y mi esposo dio su testimonio, simplemente asistía a la iglesia. No puedo decir que no conocía a Dios, pero mi vida de fe era algo seca. Estaba llevando una vida de fe de manera seca, pero mi esposo, debido a su dolor, conoció este lugar. Y pensé, ¿de verdad ocurren estas cosas? ¿Cómo he estado asistiendo a la iglesia durante 40 años? ¿Por qué nadie me contó sobre esto? Fue muy impactante. Y luego vi el momento en que mi esposo fue sanado, y cuando fue al retiro de oración de Osanri en el domingo de Pentecostés hace 2 años, no podía caminar bien. Así que en el momento de recibir la oración no podía estar de pie y estaba sentado en la parte de atrás, y las personas que lo veían por primera vez decían, oh, ¿qué le pasa? Parece que su esposo está muy enfermo. Por favor, oren rápidamente. Me dijeron que fuera primero, así que lo vi. Y ese día oramos, y al día siguiente fuimos de paseo. Llevé a mi esposo, que no podía caminar, y fuimos de paseo. Al ver ese tipo de milagro me di cuenta de que Dios realmente existe. Aunque he creído desde que era pequeña, esta es la primera vez que experimento algo así. Así que tuve una experiencia fuerte con Dios, y en febrero de este año fui a Filipinas. ¿Han visto a un paralítico levantarse? Nosotros lo vimos. Vimos a una persona en silla de ruedas levantarse. Oh, eso, paralítico. Con el brazo seco, un enfermo de parálisis. Vimos a esa persona bailar. Filipinas fue el lugar donde pudimos ver eso. Y esta vez iremos de nuevo para ver esas escenas. Con esa expectativa en el corazón, vamos al lugar donde está el corazón del Padre, compartimos sobre el Padre y creemos que cuando ellos crean en el Padre, el mundo cambiará. Avanzando un paso más, eso es todo. Hola, soy Yu Hua Jong. Me tocó ir a Filipinas por segunda vez, pero fue muy difícil. Para mí ir por segunda vez, y la situación económica de mi familia era muy complicada. Eso no significa que ahora haya habido un avance. En ese momento, cuando íbamos a Filipinas, teníamos 800 won en nuestra cuenta bancaria, pero el director dijo que dejáramos todo eso de lado y simplemente fuéramos. Así que respondí con un corazón sincero. Pensé que algo cambiaría si lo intentaba. Con esa expectativa partí hacia Filipinas. El primer día fui al puesto de relevo y las personas a mi alrededor decían que estaban experimentando milagros y que todo les estaba saliendo bien. Yo no vi que sucediera nada. Aunque oraba, no escuché que esas personas cayeran o se curaran, y el segundo día esos fenómenos ocurrieron de la misma manera. Así que el tercer día, después del segundo día, me apoyé completamente en Dios Padre por la noche. Padre, ¿por qué me enviaste aquí? ¿No dijiste, Padre, que no hay coincidencias? Sentí que debía haber un propósito para que yo viniera aquí, así que oré preguntando de qué manera me habías enviado hasta aquí. Esa noche oré hasta tarde y se me mostró en una visión. Se me mostró la imagen de una prisión de mujeres con la ropa y muchas prisiones de mujeres y pensé, ¿qué es esto? Fui a una prisión de cadena perpetua y allí estaban sentadas las mismas mujeres. Y, Padre, me trajiste aquí por esto. Era la primera vez que salía a una misión y tenía muchas expectativas. Realmente pensaba que vería milagros y prodigios con mis propios ojos, pero no fue así. La decepción fue tan grande como mis expectativas, así que decidí dejarlo todo y depender solo de mi Padre. Por eso dejé todo y le dije a mi Padre que no necesito que me dé nada. Padre, solo muéstrame una vez tal como eres. Así que ese día, después de orar, fui a la prisión y sorprendentemente todo era exactamente como en el sueño. Me mostró a todos los que estaban sentados en la prisión de mujeres tal como los había visto en el sueño. Así que el director organizó todo y en medio de eso, las personas que fueron sanadas al beber del río de agua viva salieron al frente para dar su testimonio. Luego, nuestros miembros del equipo se dividieron en grupos y salieron a orar
Pero cuando empezamos a orar desde el frente, quizás llegamos a la mitad y había una mujer de a principios de los 20, que pidió que oráramos por ella. Como no hablo inglés, le pregunté con gestos dónde le dolía y señaló aquí. ¿Qué es aquí? Entonces, es el pecho, pero un hombre no puede tocar el pecho. Me sentí realmente incómodo. Así que bueno, fui honesto. Dije, Dios, estas no son mis manos, son tus manos. Y oré. Padre, por favor, tú sana a esta hermana. Si puedo ver claramente que este milagro ocurre, por favor, sánala. Pero cuando oré en Daegu realmente sentí algo. No sé si se curó o no, pero cuando vaya esta vez quiero preguntarle. Sentí como si algo caliente saliera de la palma de mi mano. ¡Ay! ¡Wow! Así que esta fue la primera vez que experimenté algo que nunca había intentado antes. Yo también estaba muy sorprendido. Así que, como dijo el representante antes, que recibiría más tratamiento y mostraría más habilidades, eso también me llegó a mí. Así que después de tratar a esa persona, había otra mujer sentada detrás, también de unos 20 y tantos años, dijo que le dolía aquí. Entonces, ¿qué es esto? Sabemos mucho que es cáncer de tiroides. Ella quería que lo hiciera aquí al frente, así que lo hice aquí y ocurrió el mismo fenómeno. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Tengo esta habilidad también? Esto es algo que mi padre está haciendo. ¡Wow, papá! Realmente tienes una habilidad increíble, pero mi padre nunca me apoya completamente. Realmente para recibir el favor de mi padre, primero tengo que ofrecerle algo. Al principio las personas a cargo solo querían que yo lo hiciera todo, pero al final, el segundo y tercer día lo dejé todo y confié completamente en Dios. Es lo mismo, creo que sería bueno que aquellos que van a Filipinas por primera vez lo hicieran con esa mentalidad. Si dejas todo y solo confías en el Padre, Él obra y tú experimentas eso y ves milagros. Así que probablemente aquellos que van a Filipinas por primera vez estarán muy emocionados al principio. Sin embargo, no se decepcionen si las expectativas no se cumplen y no sucede nada. Como mencionó el hermano Yoon Jae-young, si dejas todo en tu corazón, Dios obra y nosotros solo prestamos nuestro cuerpo. Lo que siento después de regresar es que dejo ir toda la amargura y los sentimientos que tenía. Con mi esposa hemos peleado innumerables veces antes de conocer al representante Kwon Jung-min. Honestamente, peleamos mucho porque desde mi punto de vista, ella es muy terca. No parece terca, no puedo ni describir lo terca que es. Cuando era joven crecí en un ambiente muy machista, así que aprendí y vi eso todos los días y todavía queda en mí. Aquí queda la amargura, queda el rencor y esto aún no se ha curado del todo. Sin embargo, veo que estoy cambiando respecto al pasado. Mi esposa me parece tan hermosa ahora. Todo esto es obra de Dios. Hubiera sido bueno si los esposos hubieran venido aquí. Ellos también. Se transmite esto. Muchos esposos vienen aquí, entonces se vuelven como yo. Gracias por escucharme. Aquí ahora mismo hay muchas personas que quieren ir con nosotros a Filipinas y Pakistán, sinceramente, pero deberíamos detenernos aquí por ahora. Allí, lo sorprendente es que cuando voy y digo, hermana, si digo que lo haga justo después de terminar, en ese momento yo me escapo. Si dejo espacio, no lo haré. Así es como sucede. Hace un momento fui con el hermano Eom de Oxeo y le dije, hermano, hágalo después de que termine. Hermana, por favor, hágalo. Porque no debemos solo aprender el ministerio de sanación, también debemos tener la capacidad de testificar sobre las obras de Dios que hemos experimentado. Para la gloria de Dios frente a otras personas, ¿creen que esto se logrará con solo una vez? No, no se puede lograr con solo una vez, porque incluso nuestro anciano ha hablado más de 10 veces, ¿verdad? Cuanto más lo haces, más mejoran estas habilidades. Así que cuando fui a Filipinas, cada vez que cenábamos en el hotel, hacía que una persona se levantara y hablara continuamente.
si se sentían inspirados en algún lugar, los hacía levantarse y hablar de nuevo. Durante nuestro viaje misionero de una semana a Filipinas, los hacía levantarse, unas 10 veces para compartir frente a la gente. Al principio hablaban brevemente, luego un poco más, y después lo hacían mejor. Con el tiempo, se acostumbran al micrófono y hablan sin guión, de manera fluida. Incluso aquí, lo han hecho varias veces, y también cuando estábamos en Sompa, lo hicieron muchas veces. Cuanto más lo hacen, ¿saben qué pasa al final? Pueden hablar frente a 5.000 personas. Así es como se empieza. Esto lo compartí durante un retiro de 3 días en la iglesia Haneul Saem, en Suwon, que terminó anoche. Empecé compartiendo el Evangelio de Dios con una señora de mi vecindario. Y al mes siguiente se unieron 3 personas más. Y al mes siguiente 5 más. Y así fue como llegué a estar en esta posición. Amigos, lo más sorprendente es que cuando Dios dice exactamente cuándo empezar, a mí no tenía esto, porque soy del tipo de persona que realmente no le gusta estar frente a la gente con un micrófono. Así que cuando el pastor de nuestra iglesia me pidió, diácono Kwon Yang Mi, por favor haga la oración representativa este miércoles. Por eso, en el momento en que escuché eso, le dije al pastor, a partir de hoy, dejaré esta iglesia. Y así dije que no asistiría más a esa iglesia, porque esto es algo que no podía sucederme. Hablar frente a otros con un micrófono en la mano era algo impensable para mí, pero Dios me ha hecho así. Por eso, cuando entreno a nuestro equipo en sanación, ministerio, amor y lágrimas, ¿cuál es la razón principal por la que lloran mucho? Es porque están siendo sanados. Al final, la persona que va al ministerio es la que recibe sanación. Así que, a medida que estas personas continúan siendo entrenadas y van a países más fuertes, ya sea que se reúnan aquí o no, ellos mismos oran con más fervor. Entonces, cuando oran con fervor, ¿qué es lo que se va? El espíritu de miedo se va. Porque aunque no lo digan, ¿no creen que se asustan cuando escuchan que van a Pakistán? Cuando al principio decían que iban a la prisión en Filipinas, todos a la prisión psiquiátrica, tengo miedo. Había muchas personas así, pero miren ahora, allí no importa cómo lo digan, ¿verdad? Pakistán, y después ¿a dónde más iremos? Hace un momento, mientras iba y venía por allí, pensaba que el próximo destino debería ser un lugar más desafiante. Es eso, porque cuanto más fuertes sean los lugares a los que vamos, más fortaleza entra en nuestro corazón y nos volvemos más fuertes espiritualmente. Y cuando hablamos más, lo hacemos tomando decisiones por nosotros mismos. Todas las palabras salen de dentro de mí. Las historias que estaban dentro de mí hacia adelante, todo lo que me sucederá, mi determinación, todas mis creencias salen de mí. Hay muchas otras personas aquí con ustedes. Ahora, ellos tampoco saben cuándo les pondré el micrófono. Especialmente aquellos que van a Filipinas esta vez, no. Les pongo el micrófono desde el principio, simplemente. Giro hacia la derecha y lo hago. Ahora, giro hacia la izquierda y lo hago. Simplemente lo hago de esta manera. Al principio era reacio e incómodo, pero al compartir su historia y decir, esto es lo que escuché, después de regresar, realmente hay una fuerza transformadora. Aunque solo tenía 800 won en mi cuenta, regresé como por un milagro y la cara de este anciano cuando vino por primera vez es completamente diferente a la de ahora. El poder espiritual en sí mismo ya es completamente diferente. De esta manera debemos llenarnos a nosotros mismos para convertirnos en personas a las que un Satanás más poderoso no pueda tocar fácilmente. Cuando llevo a estas personas, a ustedes, no puedo saber cuánto me atormenta Satanás, levantándome y dejándome caer. Sin embargo, yo también me fortalezco al estar de pie. Y ustedes, los que van también como el pastor Yang Young-il, cuando ocurren accidentes de tráfico y los padres son hospitalizados, cuanto más caos hay, más Dios pregunta, ¿me estás mirando? Incluso en esta temporada, incluso en estos momentos, ¿saldrás a cosechar por mis hijos? ¿No es cierto que Dios está observando si, cuando te he enviado en esta temporada, buscarás la justicia para mi reino, con todo lo que has orado y hecho hasta ahora? Hoy muchos de ustedes han compartido de esta manera. De hecho, esta conversación se convierte en algo que ustedes ahora pueden compartir. El próximo año
aquellos que fueron a Filipinas en noviembre y diciembre. Compartirán frente a más personas, inspirando a otros, preservando el mensaje y transmitiendo a otros que ellos también pueden hacerlo como tú. Así que, como nuestra hermana mencionó antes, ¿son ustedes las personas que se levantan de la silla de ruedas? Es el momento para que ustedes compartan esa historia. ¿Lo entienden? Sí. En cuanto a Pakistán, esta será mi 4ª vez y estoy muy emocionado porque cada vez que voy, al principio también me pongo un poco nervioso. Sin embargo, cuando fui, en octubre, fue justo antes del COVID y aún así estaba un poco nervioso por mi cuenta. Lo que me puso aún más nervioso fue que desde Corea del Sur iba solo, mientras que todos los demás venían de Estados Unidos. Así que tuve que encargarme de todo el proceso de entrar a Pakistán, obtener la visa y demás, completamente solo. No había nadie conmigo durante todo el viaje en avión, así que, al no tener a nadie con quien apoyarme o hablar, me sentía muy nervioso durante el viaje, lo que me llevó a rezar mucho más. Pero cuando llegué al aeropuerto y me dirigí al hotel, justo al llegar al hotel, la puerta del autobús se abrió y un perro entró para olfatear todo. El perro olfateaba en busca de olores de bombas, drogas o cualquier producto químico. Y como no encontró nada, nos dejaron bajar. Luego, al entrar, se activaron más medidas de seguridad y al igual que en el aeropuerto, revisaron todas las maletas al entrar al hotel. Revisaron las maletas y también hicieron un control corporal antes de poder entrar. Entonces pensé, este país no es un país cualquiera. En nuestro país, donde se hace algo así al entrar a un hotel, y así comencé a orar más. Por eso, apenas dormí unas horas en el hotel, estuve orando todo el tiempo. Constantemente, ya sea que abriera los ojos, me despertara, entrara al baño o me duchara, estuve orando constantemente. Al orar de esa manera, ¿quién se fortalece más? Yo mismo me vuelvo más fuerte. Ustedes se vuelven más fuertes al estar así continuamente armados con la oración. Al final el Espíritu Santo me usa completamente desde la cabeza hasta los pies y los usa a ustedes. Cuando eso sucede, Dios es muy cortés con ustedes. Lo he mencionado varias veces a nuestro equipo, pero si voy a la prisión y realizo un exorcismo a una hermana allí, y ocurre lo que deseamos. Entonces, ¿no nos sentimos bien? ¿Verdad? Algo así sucedió frente a mí. ¡Wow! Esto puede suceder. Pero después de que nos vamos, esa hermana o ese hermano en la prisión no reciben visitas de personas comunes. Generalmente son personas que han sido muy utilizadas por Satanás las que van allí. Oye, ¿esa persona está poseída por un demonio? Oye, no hables con esa persona. Los atacan y molestan, diciendo cosas como, ¡hey, demonio, demonio! De esa manera. Entonces Dios los sana maravillosamente con lágrimas. Y cuando Él simplemente acepta al Señor, sus ojos se abren, sus oídos se abren y ocurre la sanación. Ustedes pueden ver eso. Y es como cuando el pastor Lee vino y dijo que su rodilla se había sanado un poco. Cuando dicen, mis oídos se han abierto, ustedes pueden pensar dentro de sí mismos que cientos de personas deberían haber escuchado esto. ¿Podría haber pensamientos como estos en su mente? La persona por la que oraste ha salido, así que frente a la gente, un momento, te llevaré el micrófono. Quisiera hacer esto, pero Dios lo ha visto, ¿verdad? Dios lo sabe, ¿verdad? Con manos sin mucha experiencia, solo con fe, dijiste, Señor, sana a esta persona en el nombre de Jesús de Nazaret, y el oído se abrió. ¿No es este un milagro asombroso? Dios es una persona tan maravillosa, es tan increíble, que en sus vidas este milagro ocurra todos los días y que puedan decir, vivo en Yeongdeungpo y los milagros son parte de mi vida diaria, y que puedan publicar esto en YouTube todos los días. Les bendigo en el nombre de Jesús para que sus vidas sean así. Voy a compartir un poco más brevemente y luego vamos a orar. Durante 3 días fui a la iglesia Hanul Saem en Suwon. Recibí aún más gracia allí. Era una iglesia realmente hermosa y preciosa, y el primer día hablé sobre el tema de ser una persona, del espíritu, pero después de que terminó el sermón del primer día, una persona enferma salió para recibir oración. Dije que oraría por ellos, así que les pedí que salieran. Entonces,
una madre levantó la mano y pidió que orara por su hija, así que pregunté, ¿dónde está su hija? Me dijeron que no podía entrar a la sala y que estaba acostada en una pequeña habitación detrás. Entonces pregunté, ¿por qué no puede venir? Me dijeron, que sufre de ansiedad severa. Me explicaron que debido al acoso escolar, su ansiedad se había vuelto tan grave que no podía entrar a la sala. Así que les dije que fueran a buscarla. Les dije que trajeran a su hija. Entonces la hija salió y está en segundo año de secundaria. Segundo año de secundaria. La hija está en segundo año de secundaria, pero su rostro mostraba que no había dormido nada. Además, su cabello estaba desordenado. Cuando salió, así que le pregunté, hermana, ¿dónde te duele? Y me dijo que tenía un trastorno de pánico. Me siento muy mareada. Eso es lo que dijo. Así que le pedí a Dios, cuanto más sucede esto, más le pido al Señor que sane a esta hija. No soy médico ni nada. Le pedí que sanara a esta hija mientras invitaba profundamente al Espíritu Santo del Señor. Después de hacer eso, le pregunté a la hija cómo se sentía y me dijo que se sentía mareada. Pero ahora que podía ver algo claramente, pensé en cómo podría realizar un exorcismo. Sin embargo, no importa cuántas veces orara por ella, esta hermana no experimentaba ningún exorcismo ni nada. Solo seguía sintiéndose mareada. Parece que algo ha subido hasta aquí. Eso es lo que decía. Entonces le pregunté a Dios, ¿qué debo hacer con esta hermana? Y Dios me dijo que celebrara la comunión al día siguiente. Así que le pedí a la esposa del pastor y al pastor que prepararan la comunión para el día siguiente. Al día siguiente hablé sobre la importancia de la comunión y cómo no deberíamos seguir el patrón tradicional al que estábamos acostumbrados. Expliqué que cada vez que bebemos agua, eso es como una comunión, y cada vez que comemos, estamos participando del cuerpo de Jesús. Compartí todo esto con ellos. Sin embargo, el segundo día le dije a mi hija, hija, no entres en la habitación de atrás, ven y siéntate aquí. Y ella vino y se sentó. Entonces le pregunté a mi hija, ¿cómo te sentiste? Y ella sonrió levemente y dijo, mamá, no has podido dormir bien durante meses, pero anoche realmente dormí profundamente. ¿Cuánto agradecimiento se puede sentir? Y una abuela de más de 80 años tenía la espalda muy encorvada, pero vino y me dijo que se sentía muy mareada. Ella decía que se sentía muy mareada. Pero Dios me mostró que en el oído interno, donde tenemos piedras, ¿verdad? Me mostró que una de esas piedras se había salido un poco. Así que oré en ese momento y parece que Dios la sanó. ¿Soy yo una persona que ora? Solo hago la oración y el resto lo hace Dios, ¿verdad? No es que yo sea alguien que siempre realiza milagros. Y al día siguiente la abuela vino sola en autobús desde Yongin. Recibió sanación. Así que el segundo día, esa hermana vino, se sentó y desde el principio hasta el final participamos juntos en el culto, bebimos vino y comimos el cuerpo del Señor y adoramos juntos. Luego oré por ella nuevamente y le pregunté cómo se sentía hoy y dijo que se sentía mucho mejor. Dijo que se sentía muy cómoda y que estaba muy contenta. Así que pensé, oh, ya veo. Y el tercer día, ayer, fui allí y mientras estaba alabando, miré a mi alrededor y no vi a la chica. Me pregunté si no había podido venir por alguna razón y cuando miré bien, estaba tocando el bajo. Este tipo, aleluya. No, sorprendente. Así que me sorprendí tanto que grabé un video. Esta chica de segundo año de secundaria estaba tocando el bajo. Realmente me sorprendió lo bien que jugó. Estaba tan impresionado que al terminar la alabanza le pedí que viniera. Y le dije a la gente que aplaudiéramos para dar gloria a Dios. Porque esto es lo que significa que el espíritu de una persona esté vivo. Hasta ese día, ella no podía salir al frente debido a su mareo y su grave trastorno de pánico que le impedía aparecer frente a la gente, debido al sufrimiento y la opresión que había recibido de sus amigos. El miedo le impedía hacer cualquier cosa. No le di ninguna medicina ni le administré ninguna inyección. Fue únicamente la gloria de Dios. En el momento en que Dios derramó su unción sobre esa niña, su espíritu cobró vida y comenzó a tocar el bajo mientras cantaba alabanzas. Me quedé completamente asombrado. Entonces,
Ayer Dios me dijo que esta niña tiene muchos sueños malos. Así que cuando iba a ponerle la mano para orar, ella justo abrió la boca. Yo tengo muchos sueños. Entonces le pregunté qué tipo de sueños tenía y me dijo que soñaba con estar frente a miles de personas, con un micrófono, predicando. Pero, aunque está predicando, dice que tiene mucho miedo y está temblando. Así que cuánto más Dios usará a esta niña de manera sorprendente. Pero hoy la esposa del pastor vino y me dijo algo que me sorprendió aún más. La madre de esa niña era la persona número 1 que más odiaba cuando el pastor de esta iglesia comenzó a trabajar con el Espíritu Santo. Pero la madre terminó aceptándolo al ver cómo la niña cambió en 3 días. ¿No es realmente sorprendente, amigos? Por eso debemos aceptar todo lo natural de Dios con pureza y tal como es. No podemos encerrar a Dios en una caja con nuestras propias medidas y decir que no puede hacer esto o aquello, amigos. Les bendigo en el nombre de Jesús para que desafíen poco a poco a este Dios asombroso en sus vidas y lo experimenten. ¿No es el Señor realmente sorprendente? Me gustaría que le diéramos un aplauso de agradecimiento a nuestro Señor. ¡Aleluya! Cuando estas personas que vienen aquí por primera vez se encuentran conmigo y comenzamos a orar, me acerco y les digo que lo hagan más fuerte, más fuerte. Hay algo más en esa sanación que ocurrió cuando lo hicieron más fuerte así. Cuando invoco más y más fuerte mi espíritu, el espíritu del Señor Dios, es cuando cambio, ¿verdad? Estoy muy agradecido cuando veo cosas así. La hermana aquí también, cuando vino el primer día, le profeticé, ¿verdad? Usted es alguien que adora y alaba a Dios. Cuando dije eso comenzó a llorar mucho. Y al seguir viniendo su rostro se ha iluminado mucho. Porque no hay nadie que reconozca a uno mismo. No importa cuán puro y bueno sea uno en su corazón y actúe bendiciendo a otros. Si la gente no lo reconoce, nos sentimos oprimidos. Pero Dios conoce cada uno de sus movimientos. Dios quiere elevar todo lo que ustedes son. Les bendigo en el nombre de Jesús, para que al unirse con ese Dios, desde hoy sigan orando con fervor y se conviertan en soldados de Dios. Amén. Ahora vamos a orar en lenguas durante 1 hora y al final, ¿hay alguien aquí hoy que quiera salir y profetizar para los que han venido? Sí, nuestro pastor también. Hoy quiero orar por los que han venido aquí. Quiero orar por ustedes. ¿Hay alguien que quiera que se ore por él con unción? Y el pastor Lee también. La situación de John Sang-yu. La evangelista Eom también. ¿Quién más? No deben mantener las manos hacia abajo. Sus manos están para levantarlas hacia arriba. Ustedes, aunque ahora se sientan un poco tímidos, después de 1 hora de oración, el león de Judá dentro de mí se levantará y vendrá aquí. Cuando ustedes unjan y bendigan a otros, como un veterano que ha servido antes, derramaré sobre ellos la poderosa gloria del Señor Dios y la unción de Dios. Entonces, sus espíritus se reavivarán y transformarán el reino de Dios. Ahora, oremos fervientemente durante unos 40 minutos y luego realizaremos el ministerio de oración. Señor, gracias. Aleluya.